Estado Nacional. Depresión, intentos de suicidio y demencia son principales afectaciones en la salud mental de los ticos. Más o menos en 1 de cada 2 casos que están afectados por algún síntoma que se podría definir como depresivo. 18 de cada 100 personas usa tranquilizantes, estimulantes u opioides sin prescripción médica. Estamos diciéndole a las personas que nos importan y que los vemos y que les queremos dar respuestas a cualquier sufrimiento de salud mental que puedan estar viviendo. Costa Rica cuenta por fin con una Ley Nacional de Salud Mental. ¿Cuáles son sus alcances? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable compañía las mañanas de los domingos. Hace pocos días se aprobó en el Congreso de la República en primer debate y ya quedó totalmente aprobada la Ley Nacional de Salud Mental, que es considerada por muchos como un primer gran paso en el camino hacia que el país cuente con una serie oficial de parámetros que garanticen la protección de la salud mental de los costarricenses. ¿Por qué esta ley era necesaria? ¿Cuáles son sus implicaciones? Y sobre todo, ¿qué queda por hacer en materia de salud mental? De eso hablaremos el día de hoy y para ello invitamos a la diputada liberacionista Andrea Álvarez, impulsora durante esta legislatura de este proyecto. Un proyecto que había sido planteado por la diputada Paola Vega en el periodo anterior. Usted, diputada Álvarez, es muy sensible con este tema y lo acogió como suyo porque su formación cuenta con una maestría en salud pública de la Universidad de Yale y otra en administración pública de la Escuela Kennedy en la Universidad de Harvard. Y por eso es usted, este tema lo tomó como una de sus cruzadas y de sus temas más importantes. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, doña Liliana, y es un gusto estar con usted y con los compañeros hoy en este panel, sobre todo hablando de este tema. Efectivamente, yo desde los 20 años, o sea, hace 17 años, he trabajado este tema desde alguna perspectiva. Ahora estoy en política y esto me ha permitido esta plataforma, pero antes en investigación y como activista. Entonces, cuando vi el proyecto de ley de la exdiputada Vega, que lo seguí en ese momento como ciudadana, y quedó heredado a nuestro cuatrienio, entonces el 2 de mayo del 2022, mi primera reunión como diputada fue precisamente para este proyecto de ley. Y ahora vamos a conversar porque esta era una de sus principales causas. También está con nosotros el día de hoy, invitamos también aquí al panel al doctor Ángelo Argüello, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, entidad que durante este tiempo ha insistido en la necesidad de un marco de políticas integrales de salud basada en derechos humanos. Buenos días, doctor, qué gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Muy buenos días, un honor estar acá nuevamente y muchas gracias por permitirnos venir a hablar de un tema que es tan importante para nuestro colegio. Claro. Y complementa nuestro panel del día de hoy el psiquiatra Ricardo Millán, quien cuenta con una especialidad en psiquiatría por interconsulta de enlace por la Universidad Javeriana y una maestría académica en ciencias neurológicas por la Universidad de Costa Rica, donde es además profesor e investigador de la Escuela de Medicina. Buenos días, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. He estado siguiendo los artículos que ha estado usted publicando en el diario La Nación y en otros lugares y la verdad es que me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Muy buenos días, Liliana. Muchas gracias por este espacio y por apoyar esta iniciativa tan importante de la salud mental. Claro, sobre todo porque celebramos este primer paso, doctor, pero sin duda todavía queda mucho por hacer y de eso vamos a hablar el día de hoy. Recuerde, antes de empezar, que usted puede compartirnos sus comentarios a lo largo del programa a través del WhatsApp 64241777. Ahí también usted puede conectarse, compartirnos sus impresiones y contarnos qué le parece el tema que estamos hablando. Bien, ¿por qué diferentes sectores que impulsaron el proyecto de ley de salud mental insistieron tanto en que Costa Rica estaba en deuda con la salud mental? ¿Por qué era necesaria una ley como primer paso? Veamos esta primera nota de salida. A nivel mundial, los trastornos mentales son altamente prevalentes y en gran medida infrarreportados. Según la Organización Mundial de la Salud, son la principal causa de años vividos con discapacidad y el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. A pesar de ser generalizados y costosos, los trastornos mentales están gravemente desatendidos y nuestro país no es la excepción. Por eso, la aprobación de una nueva ley de salud mental es señalada como un gran primer paso en la dirección correcta.
ya que es un problema de salud pública de grandes dimensiones. La más reciente encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas 2022, dada a conocer esta semana, incluyó el tema de la salud mental y uno de los hallazgos señala que 54 de cada 100 personas dice presentar síntomas de depresión, mientras que 53 de cada 100 personas confesó haber presentado síntomas de ansiedad. Más o menos en 1 de cada 2 casos que están afectados por algún síntoma que se podría definir como depresivo. Y además, un poco más de 1 de cada 3 personas habrían manifestado en sus respuestas que padece de algún síntoma de ansiedad. Según las entidades del Ministerio de Salud, en Costa Rica las enfermedades mentales con más incidencia el año pasado fueron, en primer lugar, la depresión, con 5.036 casos, seguida por los intentos de suicidio, que casi llegaron a los 2.900. En cuanto a demencia asociada a otras enfermedades, se contabilizaron 146 casos. El trastorno afectivo bipolar contabilizó 103 el año pasado, mientras que la esquizofrenia, unos 97. Sin embargo, los casos podrían ser mayores debido a que no todas las personas cuentan con un diagnóstico adecuado y cientos de pacientes podrían estar sufriendo en silencio sin ni siquiera consultar a los servicios de salud. De hecho, la cantidad de suicidios en el país llegó al punto más alto de los últimos 10 años al cerrar el 2022. La tasa general de suicidios alcanzó la cifra de 8.2 por cada 100.000 habitantes el año pasado. Según los datos del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad más alta se concentró en los cantones de Dota y Ojancha, seguidos por Garavito y Cotobruz. Al analizar la incidencia de casos de suicidio por sexo, vemos que históricamente la cantidad de muertes por esta causa es mayor en hombres. El año pasado llegó a los 347 fallecidos versus 82 mujeres que perdieron la vida por esa causa. En total, el año pasado se registraron 429 casos. Aunque la mayor cantidad de víctimas son hombres, quienes más lo intentan son las mujeres. Al cierre del año pasado, la tasa de tentativa de suicidios en ellas alcanzó el 75.8 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en hombres fue de 35.5 casos por cada 100.000. La incidencia de intentos de suicidio notificados por cantón nos muestra una tasa sumamente alta en el cantón de Palmares de Alajuela, con 142 casos por cada 100.000 habitantes el año pasado, muy por encima del cantón de Osa, que tuvo una tasa de 92. Otros cantones que presentaron la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes más alta fueron Flores en Heredia, Santa Ana, Guásimo y Jiménez, así como Nandayure. Otro de los fenómenos que preocupa en cuanto a la salud mental es el abuso de sustancias psicoactivas y drogas, tal y como lo muestra la 7ª encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en personas de 12 a 70 años del IAFA. Además del consumo de las drogas tradicionales, se encontró que 18 de cada 100 personas dice usar tranquilizantes, estimulantes u opioides sin prescripción médica. Dentro de las sustancias ilegales también tenemos que la marihuana o el cannabis es la sustancia más importante por ser la más consumida entre la población también. Hay una aparición de medicamentos psicoactivos que se utilizan sin prescripción médica que tiene un importante porcentaje de usuarios y obviamente se llamaría la atención a la población para que los use con responsabilidad. Por eso es que la aprobación de la nueva ley de salud mental genera muchas expectativas sobre los cambios que realmente puedan implementarse para la prevención, atención y tratamiento de estas enfermedades y trastornos. Esta ley fortalecerá el rol activo del paciente y toma en cuenta las necesidades de cada persona a través de la relación terapéutica que se establezca. Además, la ley de salud mental unirá esfuerzos entre instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. Estamos diciéndole a las personas que nos importan y que los vemos y que les queremos dar respuestas a cualquier sufrimiento de salud mental que puedan estar viviendo. Bien, con ese panorama y con esas estadísticas, Ángelo Argüello es el presidente del Colegio de Psicólogos. Le pregunto, es evidente que hay una necesidad, había una demanda en términos de salud y una deuda. Claro que sí, es evidente y hemos dicho desde el Colegio de Profesionales en Psicología que hoy tenemos enfrente lo que podíamos llamar una epidemia que tiene que ver con un virus que podríamos metafóricamente llamar un virus psicosocial. Problema de salud mental que teníamos antes de la pandemia,
pero que con la pandemia vino a maximizarse por las razones que ya los investigadores han señalado, por todo el tema de soledad, de aislamiento, de desempleo, de cambios abruptos en el estilo de vida. Era de esperar que aunque se controlara el virus físico, había este otro virus que quizás no se le ha prestado la atención que merece, pero que justo con esta ley lo que hacemos es poner ahora sí los reflectores sobre la salud mental como algo que debe importar, y que así como existió un ejército de profesionales en el área médica que controló el virus del COVID, hoy necesitamos un ejército en el área de la salud mental que nos ayude a controlar este otro virus que, como muestran los números, también tiene efectos o consecuencias también letales, también de mucho deterioro en calidad de vida, y que se le debe prestar la atención que merece. Claro. El doctor Ricardo Millán es psiquiatra y también quería consultarle porque es evidente que hemos arrastrado una serie de factores culturales, estereotipos que han invisibilizado y que también han hecho que mucha gente pues, ni siquiera se hablara de esto. Sí, históricamente había muchas preocupaciones para asistir a una consulta de psiquiatría, de psicología, para hablar al respecto. Típicamente las personas han recurrido a tranquilizantes o a síntomas físicos muchas veces para minimizar la expresión de los componentes emocionales. Entonces, al visibilizarse la salud mental desde estas gestiones que se están haciendo, definitivamente se da una gran oportunidad para que las personas se sientan en la comunidad de expresar, de recurrir a ayuda y de generar conciencia, sobre todo para prevenir que eventualmente estos colapsos lleguen a darse en estas personas. Y en el mundo de las instituciones, digamos, los organismos de salud han estado llamando la atención porque tiene, además de implicaciones de salud en el paciente, en la persona, una serie de implicaciones económicas. Veíamos en la nota que las enfermedades mentales son responsables de una gran cantidad de días de incapacidad en el mundo. Así es, eso está bien detectado y algunos han llamado la carga global de enfermedad, y como la parte de psiquiatría es aproximadamente un 14% de esa carga global. Lo que pasa es que algunos investigadores han planteado que la parte de psiquiatría sería una visión limitada porque cuando hay condiciones físicas, hablemos de una persona que tiene cáncer, una persona que tiene HIV, va a tener un alto componente psiquiátrico y que van a entrar en una serie de círculos viciosos que va a deteriorar el pronóstico de la condición física y de la condición psiquiátrica. Entonces, tendrías que ser más de un 14%, probablemente queda diseminado en un porcentaje mucho mayor sobre la discapacidad, la incapacidad y la mortalidad también. Claro, por eso es que tiene unas implicaciones enormes en la sociedad. La diputada Andrea Álvarez del Partido de Liberación Nacional fue una de las impulsoras en este periodo legislativo. Decíamos que este proyecto lo trajo al Congreso la diputada Paola Vega en la administración anterior. ¿Por qué usted retoma este proyecto, este impulso, y cómo fue que en la Asamblea Legislativa se logró el acuerdo para que esto fuera ley de la República? Bueno, en realidad en el momento en que quedó, en el cuatrienio anterior, estaba muy avanzado, pero ahí las principales preocupaciones eran ciertas, ciertas discrepancias de criterio del gremio de psiquiatría y de psicología, que ahora ellos se podrán referir más que yo a eso. Entonces nosotros, nuestro principal foco fue en ir soldando esas discrepancias, porque lo importante, o una de las cosas importantes de este proyecto de ley, es que sí enfatiza a lo largo de los artículos que la atención debe ser interdisciplinaria y que ocupamos personas de diferentes gremios. En cuanto al apoyo de las fracciones políticas, en realidad yo estoy sumamente complacida, porque si bien es cierto, en el día a día probablemente estuve más involucrada yo, en realidad las 6 fracciones cerraron filas con el proyecto, haciéndole comentarios y fortaleciendo la ley y pues incluyendo sus visiones de vida. Sí, hay aportes de las 6 fracciones en el proyecto final, pero tanto en primero como en segundo debate fue una ley que recibió una votación unánime. En segundo debate fueron 44 votos a favor, 0 en contra. Entonces yo creo que esta es una forma en que la Asamblea Legislativa y que la política nacional está diciendo que esto es una prioridad.
Claro, vamos a empezar a explicarle tal vez de una forma más sencilla a nuestros televidentes hoy domingo por la mañana qué es lo que cambia, por qué esto tendría que significar una mejora de cara a los pacientes. Comienzo con usted, don Ángelo Argüello. ¿Cómo podría usted resumir cuál es el principal logro que esto tiene de cara al paciente, para el beneficio del paciente? Claro que sí, muchas gracias. Primero que todo, es importantísimo ver que la ley deja claro qué es salud mental, porque desde ahí tenemos que partir. Por ejemplo, deja claro que salud mental no es solo trastornos mentales y del comportamiento, que por ejemplo ahora en la introducción los mencionábamos. Hay que entender que en ese paraguas de la salud mental, trastornos mentales y del comportamiento es solo un pequeño porcentaje. Hay un porcentaje mucho más grande que tiene que ver con dificultades asociadas a la salud mental, como por ejemplo temas de sentido de pertenencia, de autoestima, de conflictos interpersonales, de faltas de competencias para resolver problemas en el trabajo. Todo eso también forma parte de la salud mental, la convivencia en las carreteras, en la comunidad, todo eso es salud mental. Y la ley deja claro que el Estado y las autoridades deberán ver a esa salud mental en su dimensión holística. Prueba de ello es que hay un artículo, el artículo 20, dedicado específicamente a la promoción de la salud mental y el artículo 21 dedicado a la prevención de la salud mental, de las enfermedades de la salud mental. Entonces, eso es importantísimo, entender qué es salud mental. ¿Por qué? Porque otra cosa que subraya la ley, ¿cuál es el espíritu de la ley? Si a mí me preguntan, lo pueden encontrar en el artículo 14. El artículo 14 dice: deberá promoverse la atención de la salud mental de las personas a nivel local. ¿Qué significa esto? En centros en su comunidad, donde haya accesibilidad, donde haya atención oportuna y donde esa atención sea cercana a las personas, cosa que muchas veces de tiempo atrás no ha existido. Entonces, el poner la salud mental a nivel comunitario, el poner a la salud mental no solo para las personas con trastorno mental y del comportamiento, sino para todos los ciudadanos, es un modelo, es un paradigma diferente de la salud mental que Costa Rica empieza a promover con mayor fuerza a partir de esta ley. Es importante también dejar claro que en ese primer nivel de atención, donde hoy necesitamos que estén los recursos de salud mental, es el nivel donde justamente la prevención permite disminuir las cargas en términos de morbilidad y mortalidad que generan los problemas de salud mental. Por eso, psiquiatras y psicólogos nos hemos reunido y nos hemos puesto de acuerdo en que tenemos, como diríamos popularmente, que dejar la gabacha colgando en un clavito y ir a la ciudadanía, a las comunidades, junto con los actores de las comunidades, a construir entre todos acciones específicas en materia de salud mental. Claro. Diputada, desde el punto de vista de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, ¿cuál cree usted que son cuáles son los principales logros de contar con esta ley? Bueno, de hecho, el artículo 10 me parece que es el que enuncia una serie de derechos para las personas usuarias de los servicios de salud mental. Para mí es uno de los corazones de esta ahora ley. Y si me preguntaran cuál es para mí el principal, yo diría que el derecho a un consentimiento informado y a que las personas decidan sobre cuál tratamiento recibir, porque si uno lo ve a lo largo de la historia, en varios momentos con buenas intenciones, pero sí en algunos momentos, a esta población no se le ha tomado necesariamente su parecer con respecto a cómo llevar su desafío. Entonces, el hecho de que esté enunciado en una ley es de suma importancia. Claro, vi eso sí que hay algunos colectivos y asociaciones de pacientes, hay alguna por lo menos que se denomina como, que representa a algunos pacientes con discapacidad que han criticado que el enfoque de esta ley no se hizo de acuerdo a los derechos humanos de los pacientes. ¿Cómo ven ustedes esas críticas? ¿Y sí se hizo consulta a diferentes sectores?
Sí, bueno, aquí yo abarcaría dos temas. Primero, a nivel de procedimiento, y sí se consultó a diferentes organizaciones de la sociedad civil en varios momentos. Cuando yo me reuní con la exdiputada Paola Vega, uno de los temas que hablamos inicialmente fue, ok, ya esto se consultó en el tiempo que ella lo llevó y ya se habían realizado consultas desde la Comisión Legislativa. En el tiempo que yo lo tomé, ya el proyecto estaba en plenario, pero se le hizo cambios y esos cambios fueron consultados en 2 ocasiones. Entonces, por la parte del procedimiento, yo sí estoy tranquila de que esas consultas sí se hicieron a varios grupos de organizaciones de la sociedad civil, así como las consultas obligatorias. Ya por el tema de fondo, hay algunos grupos que quieren que nuestro país vaya mucho más avanzado de lo que en este momento tiene la posibilidad de estar. Entonces, desde esa perspectiva, sentían que esta ley todavía no logra todo lo que se puede lograr, pero desde la perspectiva pragmática, yo sentía que era importante que hubiera una ley, un primer paso para empezar a exigir derechos y ordenar el Sistema Nacional de Salud Mental para luego movernos hacia una atención pues, más comunitaria, que es a lo que todos aspiramos, pero este proyecto de ley era necesario. Claro. Doctor Millán, desde el punto de vista de su disciplina de especialidad, la psiquiatría, ¿cuál considera usted que es el principal avance y qué cosas quedan pendientes una vez que el país cuenta con esta Ley Nacional de Salud Mental? Yo diría que hay 2 elementos que son básicos y fundamentales. Hablaría del tema de la prevención, que se hace mucha mención en el documento y que nos abre la posibilidad de precisamente ir a las comunidades. Pero yo ahí quisiera hacer una invitación y un llamado a la hora de la descripción del reglamento que se va a realizar en los próximos días, de cómo va a ser necesario trabajar no solamente la salud mental, sino que al trabajar la salud física, la promoción de hábitos saludables en alimentación, en actividad física, en cuidados para un buen dormir, en uso de pantallas, por ejemplo, estamos incursionando también en la parte de la salud mental de las personas e impactándola de una forma más importante. Lo otro que me llama mucho la atención es el tema de la discriminación y la mención que se hace sobre acciones que son necesarias para que los pacientes y las personas en general, aunque no sean necesariamente pacientes, puedan quitar ese muro de encima y no sentir que están siendo puestos a un lado en sus acciones o en sus condiciones que puedan estarse dando. Claro, porque uno de los retos, sin duda, la aprobación de esta ley pone al país en una posición de avanzada en la región en temas de salud mental, pero hay muchos retos. Veíamos en estos días la Defensoría de los Habitantes, esta semana que pasó, dio a conocer su opinión del proceso de monitoreo que ha estado haciendo de las mejoras en el Hospital de la Salud Mental, dado que en una inspección que hicieron en marzo habían identificado situaciones de hacinamiento en el servicio de emergencias. Y es que, viendo cómo ha crecido la demanda de los servicios en los últimos 23 años, realmente se supera la capacidad instalada. Vemos que en el año 2000 se recibieron en el servicio de emergencia 8.613 pacientes. Una década después subió, eso solo el servicio de emergencias, a 14.078 personas. El año pasado esa cifra subió casi más de un 60%. 23.104 personas fueron al servicio de emergencias del Hospital de Salud Mental. Estamos hablando solo del Hospital de Salud Mental. Según la Defensoría de los Habitantes, el servicio de emergencias del Hospital de Salud Mental no daba abasto y no existía atención diferenciada para niños, adultos y ancianos con ese volumen de pacientes que vimos. Inicialmente, como medida extrema, se había habilitado 10 camas para ese servicio. Para mejorar, ahora la Defensoría de los Habitantes dice que la cantidad de camas en el servicio de emergencias del Hospital Nacional de Salud Mental al menos subió a un 44%, pero es evidente que ahí hay un problema de infraestructura. Y es que esos rezagos en infraestructura y personal para tratar la salud mental es algo que ha venido señalando el Estado de la Nación en nuestro país. Costa Rica tiene 0.8 camas por cada 100.000 habitantes disponibles para pacientes con enfermedades de salud mental y se dice que eso está por debajo de los países de ingreso medio de OCDE. Nuestro país tiene una tasa de 142, vemos ahí un poquito más para abajo, 142 psicólogos que trabajan en el sector de la salud mental por cada 100.000 habitantes.
y 3.9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Mientras que en los países de ingreso medio alto se tienen 9 psicólogos por cada 100.000 habitantes y 12.7 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Doctor Millán, y es que el problema de infraestructura y de atención que ha tenido el país para los temas de salud mental, ya usted los ha venido señalando. En un artículo que publicó el 2 de octubre, usted hablaba, usted planteaba que el aumento de la cantidad de suicidios que vimos en las estadísticas y que este año en los primeros meses se ha visto disparado, ¿usted cree que tiene que ver con las listas de espera para los servicios de psiquiatría en la caja? Bueno, precisamente eso era lo que se había planteado y desde mi punto de vista puede haber una relación. Pero entonces este es un llamado para replantear el modelo de atención que nosotros tenemos de psiquiatría y buscar estrategias como algo que se ha llamado el abordaje colaborativo, en donde el médico psiquiatra se vuelve un consultor de médicos generales en atención primaria, y eso ha demostrado de forma firme y consistente con una amplia investigación que puede ayudar a tratar adecuadamente depresión, ansiedad, condiciones físicas y cómo cuando se trata la depresión, por ejemplo, parámetros en salud del diabético, del hipertenso, tienden a mejorar de esa manera. Entonces, es esta una gran oportunidad para que nosotros digamos, en efecto, la atención tiene que ir a la atención primaria, pero quizá cambiando el modelo. En parte, el problema de las listas de espera que se ha dado es que se da una serie de carruseles, los tiempos son muy pocos, entonces, desgraciadamente, esto limita las intervenciones que puedan dar los colegas que están dando esas atenciones, pero además es un modelo que no permite atenciones tempranas en el proceso y esto deja a personas más vulnerables fuera de esa atención, que son precisamente los que tendrían un mayor porcentaje de riesgo. Entonces, si el modelo pudiera captar a los pacientes temprano en el proceso, en la atención primaria, darles el tratamiento correspondiente, los colegas psiquiatras estarían con mayor disponibilidad de tiempo para atender los casos más graves y de esta forma desaguar estas tensiones de las listas de espera que estamos conversando. Diputada Álvarez, ¿usted cree que, por lo menos en el tema de atención, ¿verdad? Porque esto tiene prevención, atención y seguimiento, pero en el tema de atención, ahora más adelante vamos a hablar un poquito también del tema de prevención, pero en el tema de atención, ¿usted cree que la aprobación de la ley significa un avance? Vemos que tiene la conformación de una Secretaría Técnica de Salud Mental, eso no existe, y también hay una serie de lineamientos a la Caja, al Ministerio de Salud, para que la atención sea de acuerdo a esta promesa de derechos que se le están haciendo a los pacientes. Sí, yo creo que definitivamente la ley contribuye en ese sentido. A mediano plazo, esperaría yo que a corto plazo, pero definitivamente a mediano plazo, porque sí le da una herramienta a la ciudadanía de cómo demandar sus derechos. Entonces, eso es por un punto. Con respecto a la Secretaría Técnica de Salud Mental, esa ya existía, se había aprobado hace como 10 años, lo que pasa es que es una secretaría que es muy débil aún. O sea, su aprobación en su momento yo lo había celebrado muchísimo, fue en el gobierno de doña Laura Chinchilla, pero sigue siendo una oficina débil dentro del Ministerio de Salud. No tiene dientes, no tiene tracción. Exacto. Entonces, con esta nueva ley, lo que se crea es un órgano técnico de apoyo que tiene la particularidad que está conformada por personas de los diferentes gremios que trabajan aspectos de salud mental y personas de la sociedad civil. Entonces, la idea es que este órgano técnico de apoyo, que son personas que están, digamos, trabajando en el campo directamente, ¿verdad?, alimente el trabajo de la Secretaría Técnica y sobre todo presione por las mejoras que se deberían de hacer a nivel de política pública. Porque si bien es cierto, desde el Ministerio de Salud su área de expertise es la generación de políticas, no necesariamente están en el día a día de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, este complemento sentimos que va a fortalecer la atención, indirectamente la atención en salud mental. Claro. Doctor Argüello, hay algunas cosas que me llaman la atención cuando uno lee, digamos, desde el punto de vista de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental que plantea la ley y que uno dice, bueno, yo me quedé sorprendida, pues yo dije, ¿por qué hay que poner esto? Uno pensaría que ya los tenían. Dice, derecho del asistido a su abogado, a un familiar o allegado, es decir, a los pacientes usuarios de los servicios de salud mental, para acceder a su expediente clínico según la normativa vigente. Rechazar cualquier tratamiento que la persona paciente considere perjudicial siempre y cuando se encuentre en pleno uso de sus facultades.
tomar por sí solo o con la participación de familiares o allegados decisiones relacionadas con su atención y tratamiento, siempre y cuando el paciente esté en pleno uso de sus facultades. ¿Por qué hay que legislar en esto? Esto no existía. Bueno, eso me permite repasar que hace muchos años, cuando empezamos a hablar de este tema, algunas personas lo primero que me planteaban era ¿por qué una ley nacional de salud mental si existe una ley general de salud? Y se supone que la salud es una. ¿Por qué esa división? Bueno, esa división se hace necesaria porque a nivel del imaginario social, y aquí involucro tanto a la ciudadanía como a los profesionales en salud, querámoslo o no, cuando hablamos de salud, generalmente nos vamos hacia el lado de lo más físico, lo más visible, lo más tangible. Y por una cuestión de estigma, por una cuestión muy de mito, tendemos a minimizar lo que significa la salud mental o los problemas asociados a la salud mental. Y eso hace que la sociedad caiga muchas veces en errores en el abordaje terapéutico de la salud mental por esa historia que tenemos. El que ahí se vuelvan a repasar los derechos, que quizás son los derechos en general para la salud, pero se subraye que tiene que ver directamente con la salud mental, es una forma de que toda la sociedad se refuerce lo que significa salud mental y los derechos que tengo en el área de la salud mental. Quiero subrayar algo importante. En salud mental, en la medida que se trabaja a nivel prodrómico del desarrollo de enfermedades como las que describían acá, en esa medida vamos a lograr que muchos pacientes asuman una actitud proactiva sobre su salud general. Aunque hayamos entrado por la puerta de la salud mental, como bien lo decía el amigo psiquiatra, también terminamos afectando la salud física. Y es que basta con decir que muchos de los problemas físicos, la mayoría de los médicos hoy reconocen que son problemas psicosomáticos y que como no se da la atención en emociones, en pensamiento, en relaciones interpersonales, pues el cuerpo pasa la factura como sabemos que funciona la neurobiología de nosotros. En ese sentido, quiero subrayar que, a diferencia del gremio de la psiquiatría, que ellos tienen un grave problema que me han dicho, que es que hay un problema de inopia, ¿verdad? O sea, hay pocos psiquiatras en el país. En el caso de la psicología, tenemos un ejército de psicólogos listos y preparados para trabajar en primer nivel y hacer ese trabajo que permite que la salud mental llegue a la comunidad en general. Solo por mencionar un ejemplo, en Costa Rica existen más de 1.100 EBAIS. Y si usted a mí me pregunta, ¿existen hoy 1.100 psicólogos para esos 1.100 EBAIS? Sí, sí existen. Lo que necesitamos es que las autoridades nos abran las puertas para ir a hacer yunta con los médicos generales y ahí sí poder brindar a nivel comunitario una atención integral. Pero como Costa Rica merece. Recursos, ¿verdad? Eso significa porque eso sería recursos. abrir plazas. Vamos a hacer aquí nuestro primer corte comercial y al regresar, la nueva ley de salud mental incluye la atención de los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas como parte de las políticas de salud mental. Conoceremos los resultados de la última encuesta nacional sobre consumo de estas sustancias. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Ahí recibimos sus observaciones, críticas y sugerencias sobre temas que usted considere podemos tratar aquí en Estado Nacional. Y también recuerde que si quiere participar a lo largo del programa con sus comentarios sobre lo que estamos conversando o aportar a lo que nuestros expertos dicen, puede hacerlo a través del WhatsApp número 64241777. Hoy estamos haciendo una revisión de la nueva ley de salud mental que fue aprobada, que es un gran paso en el camino hacia una salud, un acceso a la salud mental para nuestra población. Y estábamos revisando algunas cosas de las que plantea este proyecto de ley que fue aprobado. Y Andrea, antes de continuar con los otros temas que teníamos para hoy, sí me llama la atención que en la ley se tuvieran que plasmar cosas como
dentro de los derechos de los pacientes de salud mental, los usuarios de los servicios de salud mental, cosas como garantizar su derecho a recibir acompañamiento antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares o la persona que el paciente considere pertinente. Uno pensaría que tenía derecho, pero al parecer no tenía. O no sé por qué había que plantearlo en la ley. También derecho a que si existiera alguna solicitud explícita o para un internamiento prolongado, pueda ser revisado por el equipo de trabajo designado por el Consejo Técnico del hospital, y también su derecho a rechazar o recibir asistencia o auxilio espiritual o religioso cuando no se ajuste a las convicciones de la persona. Estas cosas se incluyeron en los derechos del paciente. Sí, efectivamente, a mí me parece que era importante que estuviera porque, como decía antes, bueno, no lo expliqué tanto como lo voy a explicar ahora, pero el tema de los estigmas en salud mental se ha manifestado en diferentes áreas. Por un lado, el estigma social, ¿verdad? De que como no se habla de estos temas y la gente tiene miedo, entonces no hay suficiente apoyo a quienes están viviendo estos problemas. Por otro lado, también el estigma internalizado, que es que las personas que están viviendo con algún trastorno mental, lo que la sociedad dice se lo creen y esto afecta pues su calidad de vida más allá de la enfermedad misma. Pero tercero, también se manifiesta en estigma estructural, que de hecho de esto casi nunca se habla, pero es como a nivel de los sistemas de salud se dedican menos recursos, hay menos profesionales y la calidad de la atención es menor porque el estigma permea todo, digamos, en la sociedad, no solo, digamos, a nivel de la interacción de las personas. Entonces, habiendo dicho eso, la forma en la que se ha tratado la salud mental en muchos casos fue con buenas intenciones, pero sí, los estigmas hacía que a las personas que estaban viviendo con alguna enfermedad mental no se les tomara parecer porque pensaban que no tenían parecer, por decir, no existía esa autonomía que tal vez en la salud física sí se ha desarrollado más. Entonces era como otros deciden por él, sin que se tomara en cuenta. Sí, de buenas intenciones, pero igual terminaba siendo violatorio de derechos, ¿verdad? Entonces el hecho de que esté plasmado en una ley, aunque sea obvio, le da recurso a la ciudadanía para demandar esos derechos si no les son respetados en algún centro. Claro. El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia realiza cada 5 años la encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de 12 a 70 años en los hogares. Dado que los trastornos de pacientes asociados al consumo de estas sustancias se considera dentro de la nueva ley, pensamos importante, interesante ver esos resultados que se dieron a conocer la semana pasada. Veamos cuál es el panorama del consumo de estas sustancias en nuestro país al día de hoy. Buena noticia. Se obtuvo el porcentaje de fumadores de tabaco más bajo de la historia del país. Pasó de 10.5% en el año 2015 al 7% en 2022. Alerta. Los hombres siguen siendo los que más fuman tabaco. Prestemos atención. La mayor cantidad de consumidores de bebidas alcohólicas y cannabis se encuentran en el grupo de los 20 a 29 años, mientras que los que usan tabaco, cocaína y crack están en el grupo de los 30 a 39 años. Realidad. Las bebidas alcohólicas se mantienen como el principal producto psicoactivo de consumo en Costa Rica. Ojo veinteañeros, que el alcohol no interfiera en tu proyecto de vida. 37 de cada 100 personas entre 20 y 29 años consumen alcohol. Ojo con esto, muchas personas entre los 20 y 29 años consumen alcohol, tabaco y o cannabis a esa edad. No te enganches. Alerta, sigue en aumento el consumo de cannabis. Pasó de 32 personas por cada 1000 en 2015 a 44 de cada 1000 en 2022. Se confirma. De los 12 a 19 años es más probable que las personas consuman cannabis por primera vez. Alerta, 6 de cada 1000 personas consumen cocaína. La edad de primera vez de consumo es a los 20 años y los hombres son los que más la usan. Cuidado con el mal uso de los medicamentos. 18 de cada 100 personas reportaron usar tranquilizantes, estimulantes u opioides sin prescripción médica. Atención, se detecta consumo mínimo de drogas emergentes como tusi, fentanilo, marihuana sintética, sales de baño y ketaminas. Cuidado, 6 de cada 10.000 personas usaron fentanilo como medicamento opioide sin prescripción médica.
Bueno, agradecemos mucho al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia por esta investigación que es tan importante, ir llevándole el pulso cada 5 años, pero también por la forma en que facilitan la expresión de estos resultados para que los podamos entender todos. Comienzo con usted, doctor Argüello. ¿Por qué los temas de consumo de sustancias psicoactivas están dentro de los problemas de salud mental? Veíamos las estadísticas de consumo de marihuana, pero estamos hablando en el país de quienes impulsan el consumo de la marihuana recreativa. Bueno, quisiera, si me permite, usar una metáfora, y si en el mundo de la salud el patito feo es la salud mental, dentro de la salud mental hay otro patito más feo, y es el consumo de sustancias psicoactivas. Es tan así que recuerdo que hace 20 años, cuando inicié el ejercicio clínico, se debatía a lo interno de la Caja Costarricense de Seguro Social si le tocaba a la Caja ver los temas de consumo de sustancias psicoactivas como si eso no fuera un problema de salud mental. Hoy, por dicha, 20 años después, creo que todos estamos de acuerdo en que el consumo de sustancias es un problema de salud mental. Aún así, lo pone la ley en un artículo aparte, como quien dice, para que no sea que a nadie se le vaya a ocurrir que esta ley no incluye a las personas con consumo, ojo, sea dependiente o abuso. Le hago un paréntesis ahí. ¿Era necesario hacerlo, diputada Álvarez? Sí, claro, por lo que decía el doctor Argüello, que es importante que se vea este tema como un problema de salud pública, porque digamos, ahora por lo menos a nivel de asamblea, que se estaba discutiendo la legalización del cannabis recreativo, termina siendo un tema moral o un tema, digamos, desde la perspectiva del narcotráfico, pero la discusión debería ser desde la perspectiva de salud pública y si el sistema de salud está preparada para lidiar con la atención de las personas que vayan a consumir cannabis y que se complique ese consumo. Y eso, doctor Millán, no ha permeado esta discusión pública sobre si debe el país o no aprobar el consumo del cannabis para uso recreativo. A mí me preocupa que muchas de estas discusiones sean políticas y basadas en algunos intereses económicos y no necesariamente sobre la evidencia científica que tenemos. Por ejemplo, yo veía esa estadística de ese primer consumo de cannabis de 12 a 19 años y me preocupaba particularmente porque a nivel de evidencia estamos más que claros que los chicos y chicas menores de 16 años que consumen por primera vez cannabis tienen un riesgo significativamente más alto de llegar a desarrollar un estado de psicosis, es decir, de una desorganización mental muy importante, mayor. Y además estas personas tienen mayor riesgo de tener un deterioro en sus facultades cognitivas, es decir, en sus capacidades de memoria, de organización de los pensamientos, de organización de las acciones. Por lo tanto, es de altísimo riesgo y son esas las discusiones que tenemos que tener. ¿Cómo se va a controlar ese consumo en estos ciudadanos que están iniciando sus vidas? Eso yo creo que es sumamente difícil de prever y sería parte de los argumentos que tendríamos que traer sobre la mesa. Don Ángelo, viendo esas estadísticas, ¿cree usted que se necesita que se escuche más la voz técnica de los expertos en las esferas políticas? Claro que sí, porque por ejemplo, cuando se habla de consumo de sustancias, hay que tomar en cuenta el fenómeno mundial que se está dando hoy en día, que es quizás el principal problema de salud pública para los próximos años. Patología dual. Que patología dual, en pocas palabras, es que la sociedad llega a un punto donde mezcla sus dificultades de tipo psiquiátricas, trastornos mentales X o Y, con consumo de sustancias. Ante ese escenario surge la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La persona tenía problemas psicológicos y psiquiátricos y después desarrolló la adicción? ¿O el consumo crónico de la sustancia generó como secuelas cuadros depresivos, ansiosos y demás? Lo cierto es que independientemente de qué fuera primero, el problema es el mismo y se llama patología dual. Y hoy los que trabajamos a nivel de hospitales especializados en psiquiatría, vemos cómo cada vez ese paciente que ingresa, sea el trastorno que sea, tiene de manera comórbida el consumo de sustancias. Entonces no es tan fácil como decir liberemos el consumo
porque no se le está liberando a un grupo de personas que todas sean idénticas, con las mismas capacidades volitivas, con las mismas competencias, como para poder hacer ese consumo responsable que muchos consideran que es la meta, o sea, que todos puedan tener un consumo responsable, pero técnicamente no podemos decir que eso va a ser así en el 100% de los casos. Esa discusión de la aprobación del consumo del cannabis para efectos recreativos, ¿cómo avanza en el Congreso? ¿No está prioritario en este momento? Fue un proyecto del Poder Ejecutivo que estuvo en la Comisión de Ambiente, que hace poco fue archivada en la comisión, entonces ni siquiera llegó al plenario legislativo. Yo no formo parte de esa comisión, pero yo quería que la discusión no fuera moralista, sino que fuera desde la perspectiva de salud. Me parece que el proyecto del Ejecutivo además sí tenía un enfoque más de industria y más económico, con lo que yo por lo menos no era como lo que yo hubiera visto como prioritario, pero al final sí fue una discusión reñida, una votación reñida, me parece que quedó 5-4, pero se terminó por archivar en la comisión. Claro, de los datos del IAFA, otro de las estadísticas que llama mucho la atención es que 18 de cada 100 personas, doctor Millán, dice que utiliza tranquilizantes, estimulantes u opioides sin receta médica. ¿Qué implicaciones tiene esto? Muy importantes, gravísimas. Hemos escuchado la crisis de los opioides en Estados Unidos en la última década particularmente, con las estadísticas que nos dicen que los grupos más productivos tienen su mayor mortalidad producto de sobredosis de opioides. Y hay una serie de características en Costa Rica que hacen preocupación importante con respecto a que se empiecen a replicar estas circunstancias. Sabemos de la circulación en el mercado negro de estas sustancias, sabemos también de un importante grupo que migra hacia Costa Rica y que ya trae estos hábitos y que de alguna forma contagia las conductas en este sentido. Históricamente, además, el uso de las benzodiazepinas, digamos, medicamentos del grupo del diazepam, del clonazepam, por ejemplo, han sido utilizados de forma indiscriminada por muchísimas personas y en el largo plazo plantean una serie de riesgos para la salud a nivel de memoria, a nivel de riesgo de caídas, particularmente en adultos mayores. Entonces, de alguna forma se le ha ido perdiendo un poco el respeto a estos medicamentos y muchas veces no se utilizan con guías. El otro riesgo que también existe es que algunas personas experimentan el fenómeno contrario, le tienen demasiado temor a todos los grupos de medicamentos en psiquiatrías, digamos que se meten todos dentro del mismo saco, y esto ha hecho que muchas veces una persona que podría beneficiarse de una intervención puntual a tiempo con un medicamento tenga demasiada resistencia y que a final de cuentas postergue el inicio del tratamiento, con lo cual experimenta una serie de consecuencias en el mediano y largo plazo. Ángelo, nos deben preocupar esos resultados que vemos del IAFA, sobre todo si los vemos comparados con los años anteriores. Consumo de tabaco era la única buena noticia, que ha bajado, pero ahí vemos lo que está pasando con marihuana, con cocaína, con otras sustancias y esto que aparece de los estimulantes sin receta. Bueno, el consumo de tabaco ha bajado gracias al famosísimo proyecto, y aprovecho para felicitar a los compañeros y compañeras que trabajan en las clínicas de cesación de tabaco a lo largo de todo el país, porque ahí tienen el logro de este trabajo arduo que han hecho. Y ese es un resultado contundente de una política pública, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Que se refleja en salud. Que se refleja en salud. Y que así esperamos ver, pero pasaron años para llegar a este punto, ¿verdad? Que es lo mismo que yo digo para esta ley de salud mental. Necesitamos el tiempo prudente para organizar las cosas y que funcionen como queremos. Lo que sí está claro es que el aumento en los índices de consumo, sobre todo de marihuana, la edad de inicio, se sabe teóricamente, el amigo psiquiatra no me deja mentir, que esos son indicadores de muy mal pronóstico, ¿verdad? O sea, que más bien lo que se busca es que la persona tenga acceso a este tipo de sustancias lo más adulto que se pueda para no afectar la etapa de plasticidad del cerebro, que es causa de muchos otros trastornos mentales. Entonces,
Los datos nos están diciendo que hay un problema de malestar psicosocial generalizado y que es normal que si las personas no reciben el abordaje terapéutico necesario, la droga viene a ser como una forma de medicamento para muchas personas que sienten una recuperación, aunque sea una droga ilegal, por el efecto que les provoca. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la sociedad atienda ese malestar psicosocial para que no se vuelva la droga la solución mágica o la única solución en medio de tantas crisis psicoafectivas que estamos teniendo hoy en día, ¿verdad? Claro. Diputada Álvarez, otra de las cosas que llama la atención en el proyecto de ley es que indica claramente que el Poder Ejecutivo o les da la instrucción, el Poder Ejecutivo y sus instituciones realizarán campañas para propiciar la promoción de la salud mental, la prevención de cualquier condición que afecte la salud mental e informar sobre las características de los trastornos mentales y del comportamiento y derechos de las personas. En este momento no hay muchas campañas sobre eso. O sea, se ha avanzado con respecto a hace 20 años, ¿verdad? Pero era importante que estuviera en la ley porque yo uso usualmente este ejemplo, que a mí en la escuela mi mamá me enseñó cómo detectar los síntomas de un resfriado. ¿Ok? Uno sentía como, empezaba a sentir escalofríos, empezaba a sentir dolor de cabeza y ya sabía que se tenía que cuidar. No hay un equivalente en que a mí me hayan enseñado, no porque sea culpa de ella tampoco nadie le enseñó cómo identificar si tengo alguna situación de salud mental, o sea, cuáles son los síntomas de una depresión, cuáles son los síntomas de ansiedad. Entonces, las personas muchas veces, si las que van a consulta piensan que está teniendo otras cosas antes de llegar a un diagnóstico de salud mental, entonces o de una enfermedad mental. Entonces, por eso es tan importante que se hable desde edades tempranas, que así como uno se puede resfriar o te puede dar no sé, cáncer o diabetes, también te puede dar depresión o ansiedad y ponerlas en el mismo nivel y que sea parte de la conversación cotidiana. Doctor Millán, esa alfabetización de la población es necesaria, porque en uno de los artículos usted hablaba de varias cosas que a veces nos relacionamos con, tal vez directamente con la salud mental, además de esto tan importante que menciona la diputada Álvarez, de saber por lo menos identificar cuándo vamos a empezar a necesitar ayuda. Pero usted hablaba de educación para cuidar la salud mental e incluía muchas cosas, por ejemplo, el uso sano de redes sociales, que en este momento está desencadenando también problemas de salud mental. Absolutamente. Yo creo que este es un tema en el que tenemos que volver a fusionar toda la salud como un gran grupo, aunque la división para efectos de la ley se haya hecho porque así tenía que ser. Pero cuando nosotros pensamos en la necesidad de unificar el componente de la salud física, de la salud mental, hablamos entonces, por ejemplo, de la alimentación y el valor de cómo estos alimentos con las dietas de Occidente, hablemos con una serie de sustancias que... claro, cómo mantener el equilibrio de mi cuerpo mediante lo que yo como y ser consciente de de lo que como me hace daño y qué me hace bien. Así es, porque eso, final de cuentas, afecta ese equilibrio del cerebro que se relacionará con mi capacidad de concentración, con el riesgo de ser diagnosticado con un déficit atencional. Entonces, en etapas tempranas habría que invertir mucho en esta educación en particular, porque esto va a tener que ver con el rendimiento académico, con la autoestima que estas personas vayan a desarrollar, con la capacidad de logros de estas personas en el largo plazo. Entonces, ese es un elemento vital y de suma importancia. Igual ocurre con el asunto de las pantallas. Hoy en día estamos muy claros que es usual que los papás lleguen y le digan a los hijos: toma, te regalo este celular, cuando en realidad no se da un proceso de contrato sobre cómo se van a manejar, cuáles son las reglas, cuáles son las edades. Los mismos papás terminan cediendo ante la presión de que el hijo se les va a desfasar y no va a ser parte de un grupo. O a veces, doctor, incluso se lo dan para que no me moleste, ¿verdad? También, por supuesto. Para que este quedito tome el teléfono. Porque podría ser que los mismos papás tengan su propia adicción al uso de pantallas de igual manera y estén automedicándose también a través de esos otros mecanismos. Y ahí viene un elemento muy importante y es el efecto de la desvinculación que existe, papá, mamá o hijos, a través de estos mecanismos. Un hijo desvinculado, por supuesto que
se ha estudiado ampliamente cómo aumenta el riesgo de generar una serie de eventos de depresión, de ansiedad, de una forma muy importante, con lo cual termina recurriendo precisamente al uso de sustancias como el mecanismo para salir adelante y paliar o controlar ese malestar que pueda estar teniendo. Entonces, eso hay que toda una está hablando, secuencia. doctor, es una cosa tan importante, concientizar a las familias, a los padres, a la sociedad, de la importancia de los vínculos afectivos como protector o como una forma de prevenir enfermedades mentales. Precisamente a mí me llamaba mucho la atención que lo que yo escucho en la consulta es, bueno, vamos a tener hijos y entonces se planifican una serie de acciones desde la logística de colegio, de cómo se van a administrar los temas de los hijos, y nunca se tocó el tema de cómo nos vamos a vincular, cómo vamos a invertir en hacer esa conexión y cómo en el largo plazo esa es la mejor acción para el futuro para cuidar la salud mental. Que debería ser la primera, la más importante. Es la más importante. Es la más importante. Bien, ya se nos acabó el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que muy brevemente, en 1 minuto o menos, nos den una reflexión final sobre este tema. Comienzo con usted, diputada Andrea Álvarez. Bueno, agradecerle por la invitación al programa. Con respecto a esta ley, yo creo que tiene 2 impactos importantes. Uno, a nivel simbólico, que le estamos diciendo desde la política que la salud mental es prioritaria en nuestro país y que estamos viendo a las personas que han tenido desafíos en este tema. Y lo otro, más a nivel práctico, que viene a dar un marco general de cómo debe ser el Sistema Nacional de Salud Mental y a darle más dientes a la ciudadanía para que demande sus derechos. Muchas gracias y muchas gracias por ese esfuerzo. Creo que eso es una cosa que hay que reconocerle. Continúo con usted, Ángelo Orgüello, presidente del Colegio de Psicólogos. Bueno, para mí la Ley Nacional de Salud Mental viene a ser metafóricamente como la convocatoria de una gran orquesta donde se están invitando músicos que antes no estaban claramente definidos en esta orquesta. Por ejemplo, me alegra muchísimo que exista el artículo 23 que le habla a las municipalidades, a los gobiernos locales y les dice, ustedes también pueden ayudar en salud mental desde ese gobierno local. Por ejemplo, a propósito de que el otro año hay elecciones de alcaldes, ¿por qué no preguntarle a los candidatos qué propone usted para la salud mental de esta comunidad? La ley habla al respecto. Pero también es importante tener claro que aunque la ley está convocando a todos estos músicos con sus instrumentos, hay un director de orquesta y ese director de orquesta es y será siempre el Ministerio de Salud. Y necesitamos que el Ministerio de Salud nos oriente y nos diga por dónde tomar, para lo cual nuestro Colegio de Profesionales en Psicología está a la orden del Ministerio de aquí en adelante. Muchas gracias. Ahí estaremos esperando la elaboración de ese reglamento. Termino con el psiquiatra Ricardo Millán, profesor. Definitivamente Costa Rica dio un gran paso vital, histórico, con esta nueva ley, pero yo creo que esta jornada apenas está empezando. Tenemos una serie de tareas muy importantes de llevar acciones concretas en prevención, en evitar el estigma, y esto se va a lograr específicamente al integrar las municipalidades, pero también definitivamente desde el Ministerio de Salud, que tiene un papel básico y fundamental, además de la guía del Ministerio de Salud y de todos los colegios profesionales que pronto van a sentarse a redactar este reglamento, que es el eje fundamental y uno de los pasos más necesarios que tenemos. Entonces, lo recibimos con mucho optimismo, pero arrollándonos las mangas para seguir adelante con el trabajo que se viene a continuación. Así es, también porque está el papel de la Caja Costarricense del Seguro Social y la asignación como Estado de recursos a esto. Bien, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes en sus hogares también por su compañía. Los esperamos nuevamente la próxima semana aquí en Estado Nacional. Que tengan un muy feliz domingo.